Nos sintonizan a través de las distintas frecuencias. Nosotros seguimos con más información. Leonardo ya nos actualizó con el tema de la Cámara Marítima y aquí en estudios vamos a hablar un poco acerca de la educación, importante porque en los últimos días hemos tenido buenas noticias, otras que no pareciesen tan buenas, pero al fondo del asunto son buenas porque también se hacen investigaciones que dan resultados y que se han dado a conocer en las últimas horas de parte del Ministerio de Educación. Para ello tenemos aquí ya en cabina de Radio Panamá a la viceministra académica de Educación, Agnes Cotes, quien estará hablándonos sobre temas académicos, diplomados y sobre todo también el tema de las pruebas, ¿no? Que recuerdo hace como algunos meses atrás se habló de que había algunas fallas en algunos estudiantes por materias específicas, pero después se aclaró que no eran, porque todo el mundo se sorprendió, y que en estas materias y demás. ¿Cómo avanza el tema educativo? Buenos días. Buenos días. Buenos días, viceministra. Gracias. Nosotros estamos en un gran avance de lo que es la parte pedagógica. Lo cierto es que las pruebas diagnósticas son un norte que le da al Ministerio de Educación las pautas correctas para hacer las intervenciones de planes pedagógicos de aprendizaje para nuestros niños según los niveles. ¿Qué hemos hecho nosotros? Es una aplicación de pruebas diagnósticas en primaria de primero a sexto grado, español, matemáticas e inglés. Con estos insumos de resultados, en contexto, cada escuela va haciendo las intervenciones. ¿Qué es una prueba diagnóstica? Es tener sus conocimientos previos de los niños de acuerdo a los niveles. Una mamá decía, pero es que a mi niño no le dieron nada para estudiar. No es que no tiene nada que estudiar. Es la parte del conocimiento que tiene según el nivel de primer grado, segundo grado, tercer grado. ¿Qué cosas ellos tienen ya en conocimiento que le permita a ellos? Por ejemplo, en español, la comprensión lectora, la comprensión de texto, el pensamiento crítico, como un niño de primer grado sencillamente a través de una pregunta estilo como un cuentito, reconoce, el maestro le ayuda y le dice, ¿qué entiendes sobre esto? Él va marcando su letra, él le va siguiendo las indicaciones. El día de ayer fue muy dinámico, todas las escuelas del país, porque son 16 regiones educativas, y habían diferentes estrategias que utilizaron los directores. Por ejemplo, en la que yo estuve, Escuela José Agustín Arango, en el área de Betania, que es Panamá Centro, la directora dijo, bueno, vamos a distribuir las pruebas, pero a maestros diferentes. O sea, el maestro de primer grado que le daba al A, bueno, va al B o al C, así sucesivamente. Y uno entraba y los niños estaban con ese maestro, el maestro les explicaba si no entendían y ellos estaban contestando. Cuando pasa la prueba de matemáticas, yo fui a otro salón y le dije, ¿cómo se sintieron? Ay, me sentí feliz, me sentí jugando, porque aquí tenías que mirar, contar todas las botellas aquí, mirar cuántas eran las vacías, y allí yo empecé a restar para saber cuántas me quedaban, y empezaron ellos a decir exactamente el propósito de lo que es la prueba diagnóstica. A mí me llama la atención el tema de esa sinergia que se tiene que dar en este punto, ¿no? Hace mucho tiempo uno recuerda que dentro del salón narraciones panameñas y miraba el árbol viejo, el penitente de la otra vida, la niña del salto, pero hoy en día no estamos en las aulas de clase. ¿Cómo el Ministerio de Educación supervisa de que esta metodología se esté dando no solamente en ese colegio que usted estuvo visitando, sino que a nivel nacional, incluso en las áreas más apartadas del país, se esté llevando este mismo estilo? Bueno, es bien importante la pregunta porque nos permite ampliarla. La organización de una escuela tiene el director, toda su comunidad educativa, los docentes, los estudiantes, los padres de familia, los administrativos. Pero el rol del supervisor regional y el supervisor nacional es clave. El primer supervisor de un centro es el director, el subdirector. Pero los procesos de aprendizaje a través del currículo, que es la hoja de ruta de un maestro. Lo primero que hace un maestro cuando inicia y le asignan su grado es buscar su plan de estudio que le corresponde y las asignaturas. En el caso de los maestros, ellos tienen una manera de dosificación por
trimestre, que es ahora nuestro sistema, que le permite con, por ejemplo, todos los maestros de quinto grado reunidos en esa semana que nosotros llamamos la semana de preparación. Recuerden que nosotros cuando entramos al año escolar, los maestros tienen la semana de organización. Y hay una semana intermedia por cada trimestre que termina, que el descanso es para los estudiantes y están los docentes en el aula. ¿Cuál es la ventaja de que un director esté previamente sintonizado con lo que pasa en su escuela, como lo es efectivamente en una escuela primaria en estos momentos y cualquiera premedia o secundaria, la parte de la gestión pedagógica? Porque un director tiene que saber cómo va articulando para que sus niños en ese progreso, como decía, ¿cómo me aseguro que en la comarca o que en Bocas del Toro, en las áreas rurales, urbanas, se esté practicando? Ningún maestro tiene que entrar a improvisar. El maestro tiene su hoja de ruta, que es su plan de trabajo. Nosotros en las capacitaciones del docente se están las actualizaciones, como estamos en este momento validando la secuencia didáctica, validando cómo se planifica. Son momentos que el maestro tiene que tener: un inicio de la clase, un desarrollo de la clase y un cierre de la clase. Y que debe estar claro que la evaluación, nuestros padres de familia se preocupan por la evaluación sumativa, pero por ejemplo, la evaluación que estamos practicando es la diagnóstica, lo previo. La formativa no llevan nota, pero son muy valiosas y son el norte para llegar a la sumativa. Entonces, los padres de familia, cuando entienden ese proceso, se convierten en ese apoyo de la casa. Habla de las tareas. Claro. Las tareas y deberes que llevan a la casa los chicos. Claro, hay niños que no les interesa. Ay, sí, la maestra me puso, pero primero... Y eso suma, eso tiene sus puntitos, ¿no? Por supuesto. ¿Sí? Miren, nosotros nos preocupamos por el número, pero realmente no es el número. ¿La nota? La nota. La nota. Porque aquí en Panamá es numérica, o sea, el 5, progreso, 1, 5, exacto. Y el niño se preocupa por ese 5, por ese 4, el 3, y ya cuando va hacia abajo hay preocupación. La preocupación del proceso de aprendizaje viene desde cómo encontré al niño, lo previo que sabe, para yo armar las estrategias, que es exactamente lo que va a pasar ahora. Si un niño no entiende lo que lee y no escribe bien, el resto de las asignaturas... Claro, si está en tercer grado y tú un segundo grado flojo, entonces hay que ver cómo recuperamos lo que no aprendió para ponerlo al día, como decimos en panameño. Y quería preguntarle, viceministra Agnes Cotes, en mis tiempos se decía que si un salón fracasaba el profesor o el maestro, porque en realidad... No aprendió el salón. Me imagino la presión que causa el hecho de que los niños están siendo evaluados para saber cómo están en inglés, matemáticas y español. Y me dio curiosidad de que cambiaban a los maestros de salón, ¿no? Para que no vieran como ese momento en que estás evaluando a tus chiquitos, a tus niños que tú les estás enseñando. Y que duele que de pronto hay maestros que enseñan muy bien, pero hoy día los niños tienen otras condiciones. Hay niños que no tienen una atención por el uso de pantallas en la casa, por problemas familiares. Hay más problemas para la concentración. Hay temas de violencia también a lo interno de las aulas. Y traigo esta colación porque cómo se le está dando también ese apoyo al docente, que muchas veces también pudiera sentirse presionado, ¿no? Por padres de familia o por el tema de una evaluación donde pudiera ponerse en riesgo su condición, ¿no? de docente, ¿no? Bueno, un docente comprometido, un docente por vocación, pierde todos esos miedos en el momento que sabe y está claro que el rol de él en el aula es importante desde el saludo, desde la entrada, porque el niño tiene que tener esa empatía, esa confianza. Yo le decía a mis docentes cuando era supervisora, nada de cara de vinagre, porque imagínese un niño que cuando recibe, y decía, lo importante de la acogida, eso es muy puntual. Y a veces uno se preocupa, el maestro con el niño, pero también tenemos que preocuparnos por el maestro, claro, porque ¿quién motiva al motivador? Si no está bien, si él no está bien. Si él no está bien, eso va en cadena. Por eso nosotros hemos desarrollado, a través de las comisiones de ética del educador, talleres que nos ayuden a reconectarnos
con nuestro deber y con esa pasión y esa misión y vocación de maestro, y han sido muy exitosos. Nuestra ministra nos ha motivado a que en los talleres que se llevan a los jóvenes, a los padres de familia y a los docentes, este año estén muy articulados y estamos muy relacionados con el fútbol, o sea, con el tema de que la disciplina, el compromiso, el trabajo en equipo nos lleva al éxito. Y nosotros, precisamente hoy, nosotros estamos en las comisiones de ética del educador, están en Bocas del Toro, en Chiriquí, en Los Santos. Están desarrollando hoy este taller que está en las regiones. Yo estuve en Coclé el miércoles, donde el tema de maestro por vocación, mi historia de éxito. Yo también tengo una historia, tengo un proceso y hago la reflexión. Los padres de familia van a recibir, a partir de la otra semana, su capacitación de talleres. El éxito es que en el hogar, cómo yo desde el hogar vivo ese éxito con mis hijos. Los jóvenes también, los líderes educativos, han venido desarrollando este taller del éxito. Y por trimestre lo vamos a ir haciendo. El propósito es que ellos descubran la importancia que tienen dentro del aula y cómo los niños tienen que entender que la vida no es solamente jugar, que también hay que aprender y hay que saber que el éxito se empieza desde que entro al aula de clase. Hay un proceso por niveles. Los niños tienen que entender que cuando llego a 6º grado, mi compromiso va a ser mayor, o sea, a medida que van pasando. Así que el maestro tiene un gran desafío. Las exigencias son un poco más grandes, ¿no? Ahora, por supuesto. Hagamos la comparación porque no es un secreto. La ministra ha tenido confrontaciones cuando se habla de las pruebas PISA por el tema del gasto que se implica en ella. Pero sí medimos esto porque esto debería ser un escalón para que después en estas pruebas nosotros pudiésemos salir bien. Estas pruebas diagnósticas que ustedes llevan, ¿qué comparación se pudiese hacer con las pruebas PISA que son las que se hacen en general? ¿Tienen los mismos puntos de evaluación o cómo es la diferencia allí? Mira que la hoja de ruta es la misma, pero al estilo panameño. Nuestros maestros fueron los que desarrollaron los ítems. En la Dirección Nacional de Evaluación, yo vengo haciendo un reconocimiento a esos maestros que voluntariamente lo han hecho. Y lo más lindo es escuchar a un maestro decir, me encantó la prueba como está redactada, la forma que la hicieron. Ayer habían a nivel nacional el monitoreo desde las pruebas de español y las pruebas de matemática y la de inglés, buenos comentarios de los maestros. Eso lo hizo un compañero suyo que estuvo en la dirección de evaluación. El norte del aprendizaje para aplicar a conocimientos y para ver cómo mejoro. Por ejemplo, en las matemáticas, yo tengo que conocer, tengo que aplicar, luego tengo que reflexionar. Le va a ayudar al niño a entenderlo. Esa es la misma estrategia en pruebas internacionales. ¿Cuál es el éxito de las pruebas internas y al estilo del país, con el currículum nuestro, nosotros elaborarlos para ir midiendo ese progreso que nos ayude a entender que el niño no tiene que trabajar con una memoria, sino con un desarrollo de comprensión lectora, comprensión escrita, como nosotros la parte en inglés, la parte de lingüística, cómo sea perder el miedo a la conversación. Nosotros vamos a entrar a esas pruebas PISA en el 29, pero quiero decirte que el éxito... Sí se está preparando entonces para entrar. El éxito de esto es el día después de la prueba. ¿Qué voy a hacer con los resultados? Aquí no se pone una nota, aquí es buscar ese progreso que al final, por cada pregunta, eran 10 preguntitas en español, por ejemplo. Y cuando digo pregunta, no es que es una pregunta, ¿qué es ¿qué entiende usted por responsabilidad? No. ¿Cómo yo a través de un caso o de una descripción de contenidos, donde tenga un inicio, un desarrollo, un cierre de esa pregunta, yo saco mis conclusiones y yo digo que el resultado es este? Entonces, cuando gráficamente el maestro va a tener en la pregunta 1, mis niños contestaron cuántos fueron acertados y todo, le sale un gráfico. Ese gráfico le va a decir a él, oh, wow, aquí yo tengo que fortalecer, mejor aquí no hay una buena análisis de texto. El niño no lo entendió bien porque, mira, de 25, la gráfica me dice en el porcentaje que más de 10 no hicieron un buen análisis de texto.
Ese es el plan de intervención pedagógico en contexto que va a armar el maestro. ¿Y el plan de acción entonces sería? Claro, el plan de acción en el aula de acuerdo a esos resultados. Ese es el éxito de las pruebas diagnósticas y las pruebas formativas, que tenemos que nosotros ir hacia allá, porque si nos centramos solo en lo sumativo, el resultado final es del proceso. No sé si recuerdan nosotros cuando un profesor de matemática nos ponía la nota y uno veía un profesor que uno lo viví yo también en matemática, te pone la cruz al final y te dice, ese resultado está malo. Pero tenías profesores y te rayaban el problema y te marcaban en el proceso, aquí está la falla. Exacto. Y incluso aquellos profesores que te decían, ok, te voy a dar la oportunidad, tú mismo evalúate nuevamente y busca el punto allí, ¿no? Y es importante el tema del plan de acción más que todo, y qué bueno que usted ha mencionado de que se preparan entonces para las pruebas PISA, que también de una u otra forma sí son costosas, pero de una u otra forma también nos da esa vistosidad de lo que se quiere a nivel no solamente interno, sino también internacional. No, pero ¿no? un termómetro para uno ver también cómo está Panamá, ¿no? Y es importantísimo para poder tomar las medidas y que se haga lo interno a lo panameño. También nos va preparando para esa prueba grande de que ya nos miran a nivel internacional. Mira, ¿qué es la ganancia nuestra? Fortalecer la cultura de evaluación. En este proceso, no perder el miedo a que te pregunten. Lo que decías al principio, hoy un maestro también se puede sentir tenso, o me están evaluando a través de mis estudiantes. Pero ese maestro por vocación sabe que en la vida usted va a tener estudiantes con unas inteligencias. El manejo de la inteligencia múltiple es fundamental. O sea, usted tiene que saber que hay que ir mirando lo que hace el estudiante y yo voy haciendo mis grupos. Yo creo mucho en el joven apoyando al joven. Ese estilo de que aquel líder que yo tengo en el salón, el mismo lenguaje. Claro, ayuda al otro, pero que yo tengo que saber a quién nivelar. Ustedes ven que en las escuelas hay la hora de nivelación, de reforzamiento académico. Ese es el liderazgo del director, cómo tener los espacios, porque un maestro sabe que tiene que nivelar a sus niños. O sea, si yo veo que él necesitan tutorías, extracurriculares, llamo al maestro, le digo, ustedes ven que los viernes, ¿no? los viernes, por ejemplo, hay maestros que le dicen, esos niños ya están, vengo a buscar a las 11, pero yo con el otro me quedo hasta las 12. ¿Por qué se necesita reforzamiento? Y eso era importante, por eso es tiempo que se hacía, bueno, ojalá se esté haciendo nuevamente, es importante porque sentías que el maestro te estaba dando ese apoyo que tú necesitas. Viceministra, tenemos oyentes que han mandado algunas preguntas y dice, recientemente se informó que Panamá y El Salvador tienen en común que el sistema educativo garantiza el sistema, pero no el aprendizaje. Asistencia. ¿Qué se está haciendo para garantizar el sistema, que el sistema garantice el aprendizaje y no las notas, dicen por acá? El primer paso es reconocer que tenemos que mejorar las estrategias para ese aprendizaje que no es por una nota, sino para la vida. Entonces, la asistencia de los niños, el cumplimiento del horario es fundamental. Nosotros estamos con la lucha del ausentismo. Es que en el trabajo lo votarían. Claro. En la vida, lo preparas para la vida. Yo le decía eso a mis estudiantes. Y la nota, tú pasas con 3, ¿no? Sí, aquí todavía en Panamá, se pasa con el mínimo 3. Es que ya yo salí de ese incluso tema. hasta la deserción, ¿no? Sí, pero si pasas con 3, o sea, no me da pena decirlo. Ojalá a mí me hubiesen presionado para ser estudiante de 4 y 5. A mí me decían que yo podía, pero que yo quería ser artista y entonces yo sabía que iba a ser periodista y yo era buena en español, historia, etcétera. Pero yo era estudiante de 3. Digo, nunca rehabilité. Pero yo incluso gané un concurso de física, matemáticas y tal, y yo no era buena en esas, de notas buenas. Lo que quiero decir es que usted puede tener un niño de 3, pero que va a ser exitoso. Así es. Lo que a él le guste. Miren, hay muchos ejemplos que podríamos hoy compartir, pero el éxito de ser el primer puesto de honor no te garantiza que vas a ser exitoso en la vida profesional. Pero tiene beca. Pero para ir a estudiar afuera, viceministra. Igual tiene una beca. Miren, el desarrollo integral de la persona es fundamental. Una persona puede ser de 3, pero una persona que reconoce que la puntualidad, la responsabilidad, la honestidad, orden, aseo, el orden,
todo eso, por eso ahora tenemos gente cool en las escuelas. Eso es un grupo así que está como dinámico Sí, empezando. sí, La sí, Dirección ahí lo Nacional de hemos estado Ambiente, ya yo también he ido y he ido. La Y gente activos en cool, redes también. claro, están activados en redes nuestros muchachos haciendo videos y todo. Pero te desarrolla la formación integral. Es que el niño tiene que reconocer, y nuestros padres de familia, que el niño no es un número. Al tú reconocer que el niño no es un número, vas a permitir que se desarrolle a través del deporte, de la música, del liderazgo, del teatro, del folclore, porque es que nuestros niños necesitan saber que es importante toda la parte escolar. Un niño que desarrolla mucho deporte sabe que debe ser puntual, si no lo dejan fuera del juego. Claro, y ¿Qué disciplinado. va a pasar con ese niño disciplinado? Que en el aula se va a preocupar también por esa asistencia que debe tener en el aula. Hay niños que van a muchas actividades. Yo tenía estudiantes que iban a la sinfónica y daba a las 7 de la mañana, estaban en la escuela. Pero esos niños llegaban a sus casas, hacían las tareas acostados. O sea, Hay niños que van a natación en la madrugada, en la madrugada y después van a la escuela. Entonces, es fundamental el matrimonio, hogar, Sí, escuela. esa parte. Ministra, antes de cerrar la entrevista, ayer se conoció este tema de los diplomas falsos y demás. Y mire que yo lo comparo hace algunas semanas atrás. Se habló de pedirle disculpas a los pacientes que habían sido envenenados por el jarabe y demás y todo lo demás. Sí, sí, dentro de que decían la entidad le pide disculpas. ¿Cree usted también que el ministerio como tal, y no hablo de ustedes como administración, pero ha sido una falla que lamentablemente han pasado personas en manos de docentes que no tenían un diploma, que no eran... ¿Cómo se le pide disculpas a esta gente que estudió con gente que no estaba preparada, que lamentablemente por las aperturas que tenía el sistema o por la falencia de fiscalización, ahora se conoció de esto? Y uno lo dice, bueno, hay 200 que están renunciando, no se sabe por qué están renunciando, lo más seguro, yo me imagino ustedes van a seguir investigando también por qué te estás yendo y va a ser como más puntual ir allí, ¿no? Pero también hay una sociedad que muchos muchachos pasaron por manos de esta gente. No se sabe desde cuánto tiempo tenían frente a unos educadores sin diploma, sin la capacitación. Qué lástima, ¿no? Sí. El país se merece siempre explicaciones. Cuando uno está en este tipo de responsabilidades, tiene que actuar con esa energía del cumplimiento del deber. Mil disculpas, es cierto, el sistema educativo nuestro necesita grandes ajustes porque la tecnología llegó y en algún momento dejamos de ver la importancia de ello, porque sí es cierto que terminaron las filas para presentar la documentación y todo y se digitalizó, también es cierto esos controles, y desde el día 1 la Dirección Nacional de Recursos Humanos estuvo muy atenta y con indicaciones de nuestra ministra de cómo mirar esos registros del docente. Y comprobé ahora que es el sistema para concursar en línea, que usted, sí es cierto, pero hay una verificación del participante y ver esas denuncias, lo único que se ha seguido la pista porque a donde hay una parte de interna involucrada del sistema, tienes que investigar dónde está el problema. Y por eso, pues, están las investigaciones y el Ministerio de Educación a través del Departamento Legal ha hecho las denuncias correspondientes y se está haciendo las investigaciones para que el Ministerio Público tome control. Sin embargo, los ajustes, recuerden que en nuestro sistema se gana una plaza por la puntomanía, por la presentación de documentos. Y ahora, pues, desde nuestra llegada se verifican que eso que está allí en el expediente que se registra es realmente lo que tiene el docente, y ahí es donde se han visto estas irregularidades. Los educadores presentan documentos, pero ¿se les hace una prueba antes de ingresar a la posición o solamente la documentación? Esas serían las grandes aspiraciones. Porque pueden tener 1000 diplomas y yo he visto docentes que tienen faltas ortográficas, por ejemplo, y yo creo que eso sería como un pecado mortal. Así es. Que un docente tenga faltas ortográficas. Ahora, estos diplomas hay que ser, digo yo, lo hablamos también hace un rato Judy y yo en ese sentido, esto no es un diploma que se fue a imprimir por allí en cualquier lugar. Esto es algo que sale muchas veces dentro
de la misma institución. Por eso decía, es algo interno y externo. Cuando tú te encuentras con una irregularidad a alto nivel y no de un año. El que la hizo y la permitió. Exactamente, claro. Aquí hay una cadena de cosas de investigar. Es como el lavado de dinero. Sí, ya después se legalizó ese asunto. Sí, qué triste nosotros como educadores tener que estar hablando de una realidad como la que se ha encontrado en este momento, ¿no? Sí. Porque el modelo es para un niño es su maestro. Es que entendemos que el modo de operación es que desde dentro quizás se saca el diploma y de ahí entonces voy limpiando el asunto porque tomo una licenciatura legal o me voy y estudio otro asunto de manera, pero su primer inicio fue... Sí, depende cómo se estudiante del docente, puede ser al inicio o en el fondo realmente se está manejando el departamento legal y denuncia le tocará al Ministerio Público, claro. Porque me imagino que van con sus investigaciones oculares y toda esta y ojalá que pero queda ahora la duda, los panameños somos así, nosotros vamos inventando también, ¿no? Lo digo, yo le llamo rayo pasillo. O armando el panorama. En el caso de nosotros no podemos inventar cosas, podemos hacer preguntas. Y Jorge hacía una observación. Hay unas denuncias, habrá gente señalada, el Ministerio Público va a investigar, pero se han dado una serie de renuncias que genera suspicacias, que será que se están yendo porque dice, vienen contra mí, o hay caso por caso, ¿no? Habrá gente que quiere buscar una mejor oportunidad, no sé. Bueno, son coincidencias y que pero pueden estar es importante relacionadas. que sí les caiga el peso de la ley, claro. Porque... Y le decía a Jorge, no solamente ha sido en la parte de educación, aquí hubo médicos que falsificaron diplomas. Sí. Bueno, ¿cuánto nos falta a Panamá mejorar la parte ética, no? Sí. Eso es algo fundamental y por eso yo siempre he dicho que la formación del ser humano no termina en secundaria. Nosotros tenemos cada día que seguir fortaleciendo esa integridad del ser humano, porque qué triste, la dignidad de la persona sí, no se pisotea, sino sus actos. Y qué triste pues que esté pasando una situación difícil en la cual el Ministerio de Educación está haciendo lo propio, que es la denuncia correspondiente y atender esos casos muy puntuales de los que ustedes están hablando, donde el maestro tiene que redescubrir la importancia de ser modelo para sus estudiantes. Sí, ojalá. Sabemos que somos más de 54,000 docentes en el sistema educativo oficial y que es la minoría de los que puedan estar en estos actos irregulares, pero eso es una manchita que al gremio docente, a la parte nuestra de maestro, nos duele en el corazón. Y que están mucho, esperando porque están esperando algunos que por la puntomanía no llegaron y sí lo tienen sus documentos en orden. Le quitaron el puesto a otro. Y le quitaron el puesto a otro. Y ojalá pero lo llegue. más triste es que no di lo que era en el aula de clase y que ese estudiante se haya visto impactado en negativo. Que era que no tuvo chance. Exacto. Así que es una reflexión hoy viernes muy importante para todos y que, como por país. Por favor, descansen el fin de semana, no se vayan a estrese. traumar. Porque el examen no es con nota, o sea, el examen... No, aquí no hay nota, yo quiero que se quede... Exacto. Porque usted dijo que una mamá dice, pero no le mandaron nada para estudiar. No. Es para que sepan el niño, a ver, ¿tú qué sabes? A ver, analiza tu lectura comprensiva. Claro. Y lo mejor es que venga fresquito sin que estudió, sino porque en la vida real, cuando usted va con su hijo al súper, al salón de belleza, papi, salude a mi amiga, saluda a tu tía. Ahí la tía, cuando conversa con el niño, hola papi, ¿cómo estás? ¿Qué hiciste? Y el niño no habla y el niño no entiende, ahí... es para la vida real. Claro. Entonces, esa es la mejor reflexión. ¿Sí? Y sabes, los planes de intervención pedagógica que se hacen en contexto tienen un impacto, bueno, tú como maestro recibes en marzo a tu rebaño, decía yo a mi colega, y luego yo en diciembre a mis pollitos, ¿y cómo los voy a entregar en diciembre? No pueden salir igual, tienen que salir mejor. Entonces, que salgan chispas, que claro, salgan, que este proceso de evaluación diagnóstica no es solamente para mirar esa parte que hay que fortalecer. El maestro sepa, estas estrategias las tengo que mejorar. Y qué bueno claro, que y los papás, ¿sabes que como papás, y yo lo comparo con otros países, que tú ves cuando los periodistas
entrevistan niños que hablan y se desarrollan bien, entonces eso es lo que un papá se siente orgulloso. Mi hijo no tiene pena, habla. Y qué bueno que lo estemos discutiendo hoy viernes. Se nos acabó el tiempo, viceministra Agnes de Cotes. Son las 8:40.